Comunicación en la mediación familiar. Cuando vamos a hablar de mediación familiar y vamos a utilizar la comunicación como un recurso que va a generar una facilitación de este proceso, es importante que tengamos en cuenta los aspectos fundamentales de la comunicación en términos generales. Entonces podemos decir que la comunicación no es solamente o no es únicamente un proceso de intercambio de simple información, es un proceso complejo, un espacio donde las personas expresan sus creencias, sus significados y las construcciones subjetivas que han construido a lo largo de su vida. Tenemos unos axiomas comunicacionales. El primer axioma comunicacional es: no es posible no comunicarse. Todo el tiempo las personas se están comunicando de una manera u otra, están dando la información al emisor. Toda comunicación tiene dos niveles, un nivel de contenido y un nivel relacional. ¿Qué quiere decir eso? Que el nivel de contenido es lo que se dice en la sintaxis de ese lenguaje que el otro escucha, y el nivel relacional da cuenta de la relación vinculante que existen entre esas personas o las personas que se están comunicando. El tercer axioma nos habla de la puntuación de la secuencia de los hechos. Eso quiere decir que todo proceso comunicacional tiene un orden sistemático, tiene un proceso gradual o tiene una secuencia de hechos que está muy mediado también por todo el proceso de interpretaciones que hacen las personas frente a lo que está ocurriendo en el proceso comunicacional. El cuarto axioma nos habla de que existen dos niveles de análisis, un nivel analógico y un nivel digital, que no es más que existe dentro del proceso comunicacional una comunicación que se puede escuchar, que es la que nosotros expresamos, y la comunicación gestual o la no verbal que acompaña el lenguaje explícito. El quinto axioma hace relación a que las relaciones entre las personas están basadas en la igualdad o la diferencia. Es decir, hablamos de una interacción asimétrica, distinta, cuando estamos hablando de una relación entre maestros, estudiantes, padres e hijos, y una relación complementaria cuando estamos hablando de dos personas que están ubicadas en un mismo nivel, en un mismo plano relacional, como en el caso de las parejas, por ejemplo. En relación a la comunicación, también es importante tener en cuenta las distorsiones en la comunicación. Para la psicología sistémica propuesta por Bateson, indica o intenta explicar lo que ocurre cuando una persona le da una información distinta a la otra, es decir, cuando un individuo genera dos mensajes distintos. Entonces, cuando estamos generando dos mensajes distintos, nosotros estamos hablando de distorsiones en la comunicación. Es decir, yo te digo que te amo, que te quiero con palabras, pero te maltrato físicamente, pero te aíslo de mi vida, y esa doble información genera una sensación de no saberse cómo ubicarse en esa relación comunicacional o en ese espacio de vínculo existente entre las partes que hacen parte de la relación vinculante. Es importante tener claro que cuando hablamos de distorsiones también podemos desconfirmar al otro. Es decir, le estamos dando una información donde aparentemente nos estamos comunicando con ellos de manera adecuada, pero implícitamente le estamos diciendo que él no existe, que él no lo tenemos en cuenta en el plano relacional. Cuando hay una incongruencia entre el lenguaje verbal y el no verbal, estamos mandando dobles mensajes. Eso hace relación a una distorsión en la comunicación. Cuando hay una escalada asimétrica, es decir, hay una necesidad de sobreponernos al otro. En ese momento nosotros estamos hablando de una lucha de poder que aparentemente no se está viendo. O la complementariedad rígida, que es rechazo a la sumisión. La mejor expresión de la distorsión de la comunicación la explica con claridad la teoría del doble vínculo, que es donde nos dice que hay dos informaciones incongruentes que causan en el emisor, y eso es lo importante de este proceso de las distorsiones en la comunicación: inseguridades, indefensión aprendida, ansiedad y culpa, porque no precisas qué es lo que está ocurriendo en esa relación. Hay dobles mensajes, no te puedes ubicar, y generalmente esto gesta muchísimos conflictos. Entre la teoría del doble vínculo o el juego patológico identificado por los autores y por todas las personas y los procesos investigativos dentro de la psicología sistémica, se queda claro que en este juego patológico las personas están atrapadas en un sistema de pugnas en las relaciones entre no saberse avanzar o detenerse, que es una experiencia repetitiva y que hay un mandato que prohíbe que el otro escape del vínculo, porque de alguna manera se le
se tienen comportamientos hacia ese emisor que le dan a entender que se le quiere, que se le ama, que se le tiene, pero al tiempo se le está diciendo que no. Y eso se expresa mucho en lo que se reconoce en la teoría del vínculo como el embrollo, que es lo que se manifiesta embrollo e instigación como dos expresiones muy claras del juego patológico. Si te mando una información de importancia, pero al tiempo una donde te estoy desconfirmando todo el tiempo. O en la instigación, que por ejemplo, estoy produciendo en ti una respuesta porque yo estoy mandando informaciones agresivo-pasivas para encontrar una respuesta. Y finalmente el juego patológico es un mandato negativo que se contradice en dos órdenes. Sí, hay un mensaje contradictorio de avanzar y avanza y detente. Entonces es complejo para quien lo escucha. Teniendo en cuenta que la comunicación es un proceso complejo que puede tener distorsiones en la comunicación, pueden haber distorsiones que van a causar malestar en las relaciones interpersonales de los individuos, y también teniendo en cuenta que la comunicación es un recurso importante para todo el proceso mediacional, entonces sí vamos a entrar a revisar los aspectos fundamentales de la mediación, entendiéndola como un proceso de negociación entre partes en conflicto. Entonces, la mediación es la aparición de un tercero que tiene que ser imparcial, es un proceso imparcial donde no se ubica hacia uno de los actores, sino que se pretende el bien común de los actores. Va a permitir la resolución de los conflictos, es voluntaria, nada de lo que se haga en un proceso de mediación está siendo instigado por uno o por otras partes, tiene que ser voluntario. Se reduce la hostilidad por todo el proceso mediacional imparcial y por todo el proceso de comunicación que se puede gestar en el proceso de mediación, con el fin de que aumente la comunicación, se reduzca la hostilidad y se resuelva el conflicto que llevó a una situación o a la situación particular de problema a un sistema particular. Entonces, la mediación familiar es un proceso de negociación que se sustenta en lo narrativo circular. Eso narrativo circular nos quiere decir que en los procesos mediacionales los actores están narrando sus historias, contando de ellos mismos, contando de sus construcciones y significados, y entonces la orientación adecuada de todas esas construcciones, la escucha de esas construcciones va a permitir una resolución del conflicto. Es circular porque afecta al individuo y afecta al otro de manera permanente y de manera generalizada. Cuando nosotros hablamos de lo narrativo y circular, tenemos en cuenta la teoría de los sistemas, pero también tenemos en cuenta la teoría ecológica. Esa teoría ecológica nos habla de que existen distintos sistemas, ecosistemas, en donde el individuo se relaciona de manera permanente y se expresan a través del mesosistema, microsistema, exosistema y macrosistema. Bien, entonces las principales etapas del proceso de resolución de problemas en la mediación tenemos que primero se establece la estructura y la confianza enmarcada en la intervención, luego se buscan los hechos, se recoge información, se ordena la información, se crean las opciones y alternativas como una tercera fase, y opciones y alternativas que van a favorecer a todos los actores del conflicto, se genera la negociación y se toman decisiones frente a las opciones y frente a toda la información recogida, generando en una quinta fase la clarificación y el acuerdo final. Finalmente, las técnicas de mediación familiar se agrupan en dos grandes apartados y se van a estar utilizando de manera permanente en todos los procesos mediacionales. Y finalmente, esas técnicas de comunicación, como la escucha activa, la metacomunicación, el uso adecuado de los silencios, o la paradoja, o la bola de cristal, o cualquiera que sea la técnica que se utilice, finalmente lo que se pretende es validar las posturas y la visión que tiene cada uno de los actores con el fin de escuchar y de buscar alternativas positivas para ambos y poder mediar frente a una situación conflictiva. Frente a las técnicas de resolución de problemas tenemos la representación gráfica, la proposición de alternativas, que generalmente son de ambas partes, el restablecimiento de las alternativas de poder, el acercamiento, la metáfora, la anticipación. Sea cual sea la técnica que se utilice en el proceso mediacional, el fin aquí es comprender cómo la comunicación se convierte en un recurso facilitador para garantizar que los procesos de mediación familiar se den de manera oportuna, eficaz, permanente y satisfactoria para todas las partes. Entonces es importante la comunicación como proceso mediacional.